En menos de 12 horas, la situación política en Perú cambió. Este miércoles 7 de diciembre, por la mañana, el todavía presidente Pedro Castillo dio un mensaje a la nación, en el que daba a conocer la disolución del Congreso y la instalación de un gobierno de excepción. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia. Con este anuncio buscaba adelantarse a la sesión del Congreso, donde votarían por un juicio político en su contra. El Congreso terminó declarando la destitución del presidente por incapacidad moral, con 101 votos a favor. Como lo dijo más tarde la vicepresidenta Dina Boluarte, las acciones de Castillo no tuvieron eco en ninguna de las instituciones del Estado, ni en la policía ni en el ejército. Y Boluarte rindió protesta como nueva presidenta de Perú, la primera mujer en el cargo. Se ha producido un intento de golpe de Estado. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Pedro Castillo quedó en manos del Poder Judicial, incluso rindió su declaración. Asumió la presidencia en julio de 2021. Desde entonces enfrentaba múltiples acusaciones de corrupción con 6 investigaciones fiscales de corrupción y el cambio de gabinete en varias ocasiones. Ante la crisis en Perú, hubo respuesta de los líderes de la región latinoamericana y los organismos multilaterales. En México, el presidente López Obrador lamentó que por intereses de las élites economistas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra que lo orillaron a su destitución. El canciller Marcelo Ebrard informó la suspensión de la Cumbre de las Américas programada para la siguiente semana en Perú. La Organización de Estados Americanos convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis en Perú. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, deseó la mejor de las suertes a la nueva presidenta peruana. Argentina dijo a través de su Cancillería que lamentaba y expresaba su profunda preocupación por la crisis política en Perú. Como parte de las respuestas, desde que se dio a conocer la destitución de Castillo, varios peruanos llegaron a la Embajada de México en Lima y bloquearon los accesos para evitar la fuga de Castillo. El país está más polarizado que nunca y con problemas en todos los ámbitos sociales, económicos y de seguridad. En este ambiente, el Congreso, el principal tema es la reforma electoral, que polariza aún más las cosas. El Plan B en materia electoral fue aprobado en Fast Track con la mayoría de Morena, PT y el Partido Verde en la Cámara de Diputados. Se trata de la propuesta para modificar 6 leyes secundarias. La iniciativa no pasó por comisiones y la oposición reaccionó. El proyecto del Ejecutivo incluyó de última hora las propuestas del PT y del Partido Verde. Blindaron el registro de partidos nacionales y permiten la transferencia de votos en candidaturas comunes, así como usar los remanentes de recursos públicos y privados para financiar elecciones subsecuentes, una especie de cochinito. El Plan B también obliga a una retabulación de salarios para que ningún consejero gane más que el salario del presidente de la República. Y el INE deberá liquidar sus fideicomisos. La minuta será enviada al Senado. El coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, adelantó que se revisará sin prisas. Será una discusión racional, inteligente. Vamos a cuidar el procedimiento legal. Vamos a hacerlo con mucho cuidado y mucho respeto a nuestra investidura. Por lo pronto será enviada a comisiones en el Senado para su análisis. Al rato. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. La
relación entre México y Estados Unidos tuvo un giro enorme con la llegada del siglo XXI. La seguridad en las fronteras estuvo marcada por los atentados del 11 de septiembre del 2001. En ese momento se rompió la relación entre el presidente Vicente Fox y el presidente George Bush. Es parte de lo que le voy a presentar en este capítulo 7 del documental Seguridad y Conflicto. El siglo XXI comenzó en realidad el 11 de septiembre del 2001. Ese día cambió la faz del mundo. Cambiaron las rutinas, las percepciones, las realidades, la confianza en el futuro. Cuando el atentado de Al Qaeda destruyó las Torres Gemelas y atacó el Pentágono, matando a miles de personas. También cambió la relación entre México y Estados Unidos. Unos días antes de los atentados, había estado en Washington en visita oficial el presidente Vicente Fox, que mantenía una relación más que cordial con el mandatario estadounidense George Bush. Ahí se habló del relanzamiento de la relación bilateral en términos en que no se ha vuelto a hablar, desde el acuerdo migratorio que el canciller Jorge Castañeda describió como la enchilada completa, un acuerdo que incluía no solo amnistía y regularización, sino también avanzaría hacia el libre tránsito laboral. Hasta la descripción del presidente Bush calificando a México como su principal aliado global. Una semana después de todo esto, se habían convertido en palabras huecas. La relación de México con Estados Unidos es compleja. La indefinición comenzó hace 15 años. Una semana antes de los ataques del 11 de septiembre, el entonces presidente Vicente Fox había realizado una exitosa visita a Estados Unidos, donde George Bush había presentado a México como el principal socio del país. Jorge Castañeda había presentado su propuesta migratoria, que implicaba una absoluta vuelta de tuerca en la integración con Estados Unidos. Pero los ataques del 11S dinamitaron la relación con México. El gobierno de Fox se pasmó por las diferencias entre Castañeda, entonces canciller, y el secretario de Gobernación Santiago Krill. Mientras Castañeda hablaba de un apoyo incondicional a Estados Unidos por los ataques, Krill quería ser más cauto. El presidente Fox no tomó una decisión y pasaron muchas horas antes de que hubiera una comunicación de alto nivel entre Los Pinos y la Casa Blanca. Eso generó una herida que no cerró. El 11 de septiembre, el gobierno de México dudó sobre cómo actuar ante los atentados y se dividió sobre cómo pronunciarse. Por supuesto que hubo un rechazo al mismo, pero mientras el canciller Castañeda sostenía que tenía que haber una explícita solidaridad en todos los temas con Estados Unidos, el secretario de Gobernación en ese entonces, Santiago Krill, pensaba que había que asumirlo con muchos matices. Adolfo Aguilar Sincer, que pronto sería el embajador de México en la ONU y que siempre había sido muy cercano a Castañeda, en ese momento apoyó a Krill. Pero lo cierto es que el presidente Fox tardó horas en sentar una posición y cuando lo hizo no fue ni tan clara ni tan contundente como hubiera preferido el presidente Bush. La distancia comenzó ese día. México era entonces miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y, como muchos otros países, había apoyado en Naciones Unidas la intervención en Afganistán y luego una resolución para exigir a Irak indagar la existencia de armas nucleares del régimen de Saddam Hussein. El canciller Castañeda era partidario de la intervención a Irak para fortalecer la alianza con Bush, pero cuando vio que esa posición no prosperaba, presentó su renuncia. Lo reemplazó Luis Ernesto Derbez, quien se alineó con el responsable de nuestro país en la ONU, Adolfo Aguilar Sincer, partidario del no. México decidió no apoyar a Bush, pero lo concretó de la peor forma. Pero con todo, México apoyó en la ONU la intervención en Afganistán. Pero cuando Bush quiso dar el siguiente paso y México, que entonces ya era miembro del Comité de Seguridad de la ONU, votó en contra de la intervención en Irak, la relación especial que se prometía en los primeros días de septiembre del 2001 se perdió. El frío duró casi todo el resto del sexenio. El periodista Bob Woodward cuenta en detalle cómo fue la ruptura. Bush le llamó a Fox y le dijo: Vicente, te insisto porque mañana va a ser la votación en la ONU. ¿Podemos contar con tu voto? ¿Cuál es exactamente el contenido de la resolución?, preguntó el mexicano.
Vicente, ya hemos debatido este punto largamente. La seguridad de Estados Unidos está en juego. Quiero tu voto, decía Bush. Fox le dijo que lo volvería a llamar. Nunca lo hizo, con el pretexto de que tuvo que internarse para una operación de espalda. Bush consideró la operación de Fox como una coartada para no dar personalmente una respuesta, acrecentando las diferencias que habían nacido desde el 11S. La relación nunca volvió a recomponerse durante el gobierno de Fox. No todo fue negativo. México estableció una colaboración muy significativa en muchos temas, sobre todo en seguridad aérea y antiterrorismo. Siempre se pensó que el punto más vulnerable de la seguridad territorial de la Unión Americana era por la frontera con México, pero los intentos de introducción de armas o terroristas siempre fueron desarticulados en forma conjunta, casi siempre sin que fueran publicitadas. Hubo algunos intentos de grupos terroristas para operar a través del narcotráfico mexicano, pero también estos fueron desarticulados. Los recientes ataques contra bases de la Unión Americana en Irak ponen en la mira las fronteras que comparte el país con Canadá y México. Se debe a que entre los grupos terroristas está Hezbollah, pro-iraní, que ha lanzado amenazas a las tropas estadounidenses que permanecen en Irak y que también advirtió de posibles ataques en territorio israelí, un aliado de los Estados Unidos. Parte de la atención hacia este grupo se concentró hace 19 años tras los atentados del 11 de septiembre ocurridos principalmente en Nueva York. El gobierno estadounidense endureció las reglas en todas sus terminales aéreas, terrestres y marítimas. Desde entonces, la relación bilateral entre nuestro país y el vecino pasa en buena medida por el tema de seguridad. Los intercambios de información y complementación de sistemas han sido la norma, y es que uno de los mayores temores de la seguridad estadounidense es la posibilidad de que personajes o grupos terroristas ingresen o operen desde México hacia Estados Unidos. Hasta el momento, no ha habido un solo caso significativo al respecto, y cuando han intentado hacerlo, esos grupos o acciones han sido desarticulados. El caso más relevante fue la detención y deportación de un presunto integrante de Hezbollah en Mérida, Yucatán, el 8 de septiembre de 2012, como parte de una serie de investigaciones que comenzaron desde hace casi 3 años, en el sureste del país. Tras su arresto, fue llevado a Estados Unidos. Se trata de Rafik Mohammad Laboon, considerado por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos como uno de los líderes de Hezbollah. Fue acusado de fraude con tarjetas bancarias y presunto lavado de dinero para financiar el grupo terrorista. Durante su arresto se identificó con un pasaporte falso a nombre de Wilhelm Dick de Belice. Laboon ya había sido procesado y condenado a 27 años de prisión por actividades terroristas en la Corte de California y años antes encabezó una célula extremista en la costa oeste de Estados Unidos. Mientras que a finales de 2011 hubo una investigación contra un diplomático de Irán asentado en Estados Unidos que buscó un contacto con los Zetas para realizar atentados. Resultó que la persona que encontró y que supuestamente trabajaba para ese cártel era un agente de seguridad de Estados Unidos infiltrado. El diplomático fue detenido en nuestro país y enviado a Estados Unidos. También se difundió la información de que los Zetas y Hezbollah utilizaban el mismo blanqueador de dinero del otro lado de la frontera. Todo ese flujo de información coincidió con una creciente presencia del gobierno de Irán en la región de Latinoamérica, sobre todo en Venezuela y Nicaragua, así como en Centroamérica. Un dato fue cierto. Ocupado de lleno en la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos se distrajo de la lucha contra el narcotráfico y se olvidó de tener una política para México y América Latina, incluyendo la seguridad. En 1997 había sido asesinado en un hospital de la Ciudad de México por los médicos que le estaban realizando una operación de cirugía estética el principal líder del narcotráfico en ese entonces en nuestro país, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Su muerte fue declarada a las 6 de la mañana del 4 de julio de 1997. Su cuerpo estaba en la habitación 407, donde Amado Carrillo estaba completamente solo. Había acudido al Hospital Santa Mónica, ubicado en Polanco. Se identificó con el nombre de Antonio Flores Montes para someterse a varias intervenciones quirúrgicas a cargo de un reconocido médico colombiano de nombre Ricardo Reyes.
El doctor sabía que se trataba en realidad de Amado Carrillo Fuentes, quien falleció al cabo de la operación por la presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico. De acuerdo con el informe de la autopsia que se dio a conocer en su momento, al día siguiente, su cuerpo fue trasladado a una funeraria de las más exclusivas de la capital de México, que se encargaría de llevarlo a Sinaloa. La PGR informó de su muerte el 7 de julio. En un comunicado indicó que recibió informes de que el Señor de los Cielos había fallecido. La información fue avalada por la DEA, aún sin ver el cadáver. Su cuerpo fue mostrado públicamente una semana después en el ataúd. Para el 11 de julio de 1997, amigos y familiares asistieron al funeral de Amado Carrillo en su natal Sinaloa, en un pequeño poblado ubicado a 40 kilómetros de Culiacán. Un domingo de noviembre de 1997, en la carretera que va de la Ciudad de México al puerto turístico de Acapulco, aparecieron abandonados 3 tambos que llamaron la atención de los policías federales de caminos. Un olor fétido los envolvía, aunque estaban sellados y tenían manchas de sangre. Allí mismo los policías abrieron uno, rompieron el cemento y encontraron restos humanos. El Servicio Médico Forense de la ciudad de Iguala extrajo otros 2 cuerpos de los 2 bidones sin abrir. El caso de los entambados se resolvió esa misma tarde. Las víctimas eran 3 hombres altos con huellas de tortura que las autoridades identificaron como Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes. El primero era otorrinolaringólogo y los otros 2 cirujanos plásticos. El último, además, era colombiano. Todos habían sido parte del equipo que el 4 de julio de ese mismo año habían sometido al narcotraficante Amado Carrillo a una reconstrucción facial y una liposucción, que le costaron la vida en un hospital de la Ciudad de México. Enrique González Quirarte, un narcotraficante con muchas relaciones, sobre todo en la base militar de Zapopan, fue señalado como el hombre que urdió la muerte de Amado Carrillo. Años antes de su muerte, la tranquilidad de Amado Carrillo terminó el día que atentaron en su contra en el restaurante Valijay del sur de la Ciudad de México el 24 de noviembre de 1993. Él escapó gracias a su guardaespaldas Alcides Ramón Magaña, conocido como el Metro, pero las investigaciones lo pusieron en la mira. Para entonces, Carrillo Fuentes estaba involucrado en 26 investigaciones en Estados Unidos y en México había 2 órdenes de aprehensión en su contra por delitos contra la salud. La DEA además ofrecía $5 millones y 30 millones de pesos la Procuraduría General de la República por información que llevara a su detención. Tras la muerte de Amado Carrillo, la DEA y la revista Forbes le calcularon una fortuna que rondaba los $25,000 millones en negocios y propiedades, acumulados en 17 años de carrera como narcotraficante. Su hermano Vicente, conocido como el Viceroy, quedó al frente del cártel de Juárez hasta el 9 de octubre de 2014, cuando fue detenido por elementos de la Policía Federal en Torreón, Coahuila, junto con su chofer y escolta Jesús Dimas Contreras. Su hermano Rodolfo, a quien llamaban el Niño de Oro, fue asesinado en 1997 en Culiacán, Sinaloa, y a José Cruz, el más joven, lo desaparecieron. La vida de Amado Carrillo terminó en julio de 1997, pero esa fue la fecha clave del comienzo de la disputa entre narcotraficantes por el poder y que 23 años después aún permea en México. Casi al mismo tiempo eran desarticulados los Arellano Félix y el Cártel del Golfo quedaba en medio de una lucha interna luego de la caída de Juan García Ábrego. A partir de 1997 se generó una suerte de vacío en el mundo del narcotráfico que poco después brindó una nueva configuración de los cárteles y una guerra entre ellos de una dimensión hasta entonces desconocida. El Cártel del Pacífico tiene su base en Culiacán, Sinaloa. Fue a partir de los años 60 cuando familias sinaloenses que se dedicaban al contrabando de drogas optaron por el comercio. En los 80, la segunda generación de traficantes de Sinaloa le encabezaron criminales como Roberto Moreno, Ernesto Fonseca, Miguel Ángel Félix Gallardo y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien se asoció con Félix Gallardo, pero cuando este fue detenido, Guzmán fundó, junto con Héctor El Güero Palma, su propia organización. Tras la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993, El Chapo fue detenido en Guatemala.
Poco después, también fue capturado el Güero Palma. En 1997, con la muerte de Amado Carrillo, comenzó la disputa por el control del cártel. En enero de 2001, un hecho cambió todo. El Chapo se escapó del penal de Puente Grande, Jalisco, y en poco más de un año logró reconfigurar a la organización. Pactó con varios grupos, entre ellos los Beltrán Leiva y el Cártel de Juárez, pero estos querían mayores espacios y fue entonces que comenzó una nueva guerra. La estrategia del Chapo lo ayudó a vencer a sus rivales, pero su fama y poder lo llevaron a ser perseguido, detenido y sentenciado a cadena perpetua. Pero esto no acabó con el cártel. Al frente quedó Ismael El Mayo Zambada, pero también están Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, los Chapitos, así como Aureliano Guzmán El Guano y Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. En la lista también está el otro hijo del Chapo, Ovidio Guzmán López. El cártel de Sinaloa tiene presencia no solo en gran parte del país, sino en al menos 50 países de América, Europa, África Occidental y el sureste asiático. Recientemente en Colombia se desarticuló una de las redes más grandes del cártel de Sinaloa en ese país. Era liderada por Jason, conocido en el mundo criminal como el compadre colombiano del Chapo Guzmán. En el 2004, en pleno gobierno de Fox, la lucha interna entre los cárteles del narcotráfico estalló al mismo tiempo que Bush liberó en Estados Unidos la venta de todo tipo de armamento. Los cárteles hicieron entonces de un armamento y equipo que nunca antes habían tenido, ni lo imaginaban. Y ahí comenzó la escalada de violencia que sufrimos hasta el día de hoy. Calderón inventó la guerra contra el narcotráfico. Esa guerra, si se quiere llamar así, ya estaba entre nosotros y Estados Unidos era ajeno a ese fenómeno porque su interés estaba en Medio Oriente. La Operación Rápido y Furioso de 2008, cuando Bush todavía era presidente, pero que estalló en 2011, ya con Barack Obama al frente del gobierno estadounidense. A través de Rápido y Furioso, fuerzas de seguridad estadounidenses permitieron el ingreso de miles de armas a México, que terminaron en poder de los cárteles de la droga y a las cuales se les perdió la pista. Más allá de eso, la relación Obama-Calderón fue muy fluida, sobre todo en temas de seguridad. Nuestra lucha en sí mismo no fue específica o fundamental de un asunto contra las drogas. Fue una lucha por la seguridad pública, la seguridad de las familias mexicanas, afectada como un factor nuevo por la expansión territorial del crimen organizado en México. Es un factor de este siglo, del siglo XXI. Y la captura del Estado por parte, la captura de las policías, de los ministerios públicos, de los gobiernos, por parte de los criminales, lo cual colapsa la seguridad pública. Ese fue el fenómeno que yo encontré en muchos lugares de México al entrar a la presidencia, y ese es el fenómeno que nos decidimos a combatir y a resolver a través de una estrategia que implicó, sí, combatir a los criminales, porque también se debate si debía haberlo hecho o no. Y estoy más que convencido de que estuvo correcto que los combatieran. Cuando en diciembre del 2006 asume Felipe Calderón la presidencia, decidió no solo centrar los objetivos de seguridad, sino también hacerlos de la mano con Estados Unidos, que proponía entonces hacer en México algo parecido al Plan Colombia, que se había implementado con éxito en ese país. El resultado fue la iniciativa Mérida, firmada en 2007, que con aciertos y errores se convirtió en el mayor esfuerzo binacional en temas de seguridad entre México y Estados Unidos. Lo primero que hizo el presidente estadounidense fue recordarle aquel incidente con Fox. Pero el tema ya no era Irak, sino la guerra contra el narcotráfico. El producto de esa nueva agenda fue la iniciativa Mérida, con un amplio espectro de cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico. La colaboración terminó siendo muy estrecha, pero sobre todo en el terreno de la inteligencia. Por ejemplo, se compara mucho el caso de Colombia con México en ese tema de seguridad. Creo que México tiene muchas ventajas, pero también hay que decir, en Colombia el régimen es central. El gobierno es central, el presidente tiene autoridad prácticamente sobre todo el país. El general Naranjo, por ejemplo, que tuvo una presencia en México recientemente, comandante de la Policía Nacional de Colombia, si él sospechaba de que había un policía, un comandante en un departamento involucrado, inmediatamente lo cesaba y lo reemplazaba y vamos. En México, el presidente de la República, aunque sepa de muy buena fuente que un policía en la esquina en un municipio está coludido, no tiene la autoridad legal para removerlo. Porque eso depende o del alcalde o depende del gobernador. En un sistema federal tan complejo como el mexicano, ojalá encontremos la manera de que todo el mundo cumpla con su deber. Porque si un orden de gobierno, en este caso el federal, por más que cumpla, por más que mande operativos y soldados, si la policía
no solo está coludida con los criminales, es la representante de los criminales a nivel local. Hay muy poco que hacer. Pasarán los soldados por la calle y la propia policía está hablando a los criminales: oye, está pasando un convoy por esta parte, hay 3 patrullas de Policía Federal que están por esta otra, los van a asaltar, como ocurrió muchas veces, los van a emboscar. Entonces, ese es un tema que creo que yo lo sugiero para la reflexión y el debate futuro. Es de interés público y de prioridad mayor del Estado mexicano fortalecer las instituciones de seguridad pública. Ahí se define el futuro de México. La controversia sobre los éxitos o fracasos relativos o no de la política de seguridad en ese sexenio continúa, pero terminada la administración de Calderón, donde las vías de comunicación con Estados Unidos, sobre todo en temas de seguridad, estuvieron inusualmente abiertas, la relación cambió, sobre todo en los 2 primeros años de Peña Nieto. Pero esa es otra historia que le contaremos en el siguiente capítulo. Seguir este y los otros capítulos a través de nuestro canal de YouTube, donde se estrenan todos los martes y los jueves a partir de las 6:30 de la tarde. Y puede ver los estrenos, y después los sábados 7:30 de la noche, por supuesto, a través de la señal de ADN 40 Televisión Abierta, puede ver un capítulo especial de media hora, así que no se lo pierda. Y lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar todos los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube ADN 40. Simplemente escanea el QR que aparece en pantalla. Ahí puede revisar absolutamente todos estos videos y todos estos reportajes que tenemos para usted. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Ya estará Jorge Fernández con nosotros, ya lo extrañamos en este espacio. Usted descanse, sueñe bonito, y mañana lo esperamos aquí a las 11 de la noche con toda la información.